Hola, vamos a plantear ahora un problema de física de CBC para Exactas Ingeniería de la guía número 2, el problema 3, que figura bajo el título tiro oblicuo. Te lo dejo acá el enunciado, por favor léelo tranquilo, pone pausa. Bien, como ya sabemos, en todo problema de cinemática tenemos que comenzar con un dibujo volcando todos los datos y lo que nos diga el enunciado. ¿Está bien? Acá nos dicen que hay un arquero que lanza desde el piso una flecha. ¿Está bien? Así que vamos a dibujar el piso y acá este punto representaría el punto de lanzamiento. La flecha se la lanza con cierto ángulo respecto del horizontal. ¿Está bien? Así que vamos a dibujar el vector velocidad inicial. ¿Está bien? Y ese vector me dicen que forma un ángulo alfa igual a 37 grados con la horizontal. ¿Está bien? Cuando hacemos un lanzamiento de este estilo y no hay rozamiento con el aire, entonces la trayectoria que describe el cuerpo va a ser esta trayectoria naranja. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto que ven acá es simplemente un dibujo de lo que está pasando. Además de dar el dibujo, tenemos que también definir el sistema de referencia que vamos a utilizar. Fíjense que en el ejercicio ya me dicen cómo tomar el eje X y cómo tomar el eje Y. ¿Está bien? Acuérdense que este movimiento es el movimiento en un plano, así que necesito dos ejes para describir el movimiento de la partícula. Entonces, vamos a tomar un eje X horizontal hacia el lado de lanzamiento y un eje vertical Y hacia arriba. ¿Está bien? Lo que no me dice el enunciado, fíjense que les dejé en rojo entonces el sistema de referencia, lo que no me dice el enunciado es dónde tomar el origen de coordenadas, y eso lo puedo elegir yo, ¿está bien? Fíjense que más o menos que ya lo elegí. El origen de coordenadas lo estoy poniendo en el punto de lanzamiento, ¿ok? Eso lo puedo elegir muy tranquilamente, hay problemas donde me conviene, problemas donde no, se van a ir dando cuenta a medida que resuelvan ejercicios, ¿está bien? Entonces, esto vendría a ser ahora un dibujo un poco más completo. Ahora, fíjense que el vector velocidad inicial no está en ninguno de los ejes, ¿está bien? Y además para escribir las ecuaciones horarias, que es el próximo paso, necesito las componentes escalares del vector velocidad inicial, ¿verdad? O sea, cuánto vale la componente X y cuánto vale la componente Y. Para ello tenemos que proyectar el vector. Entonces, vamos a proyectar el vector, como ya vieron en la teoría, ¿está bien? Trazo una paralela al eje Y que pase por B0 y eso me determina B0X. Trazo una paralela al eje X que pase por B0 y eso me determina B0Y. ¿Está bien? Acá están entonces las componentes escalares del vector velocidad inicial. Fíjense que estas componentes escalares junto con la velocidad inicial forman un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Así que vamos a ver cómo se escriben esas componentes escalares en función del módulo de la velocidad inicial, que es dato, y el ángulo alfa, que también es dato. Entonces, por lo que vimos en la teoría, la componente y de la velocidad inicial se puede escribir como la velocidad inicial en módulo por el seno del ángulo de lanzamiento, porque B0i sería el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Ok? Si hacen la cuenta, les va a dar aproximadamente 30 metros sobre segundos. Bueno, yo lo redondeo a 30 metros sobre segundos para hacer más fácil la cuenta, las cuentas que vienen. V0X, fíjense que es la componente, es el cateto, perdón, es el cateto adyacente al ángulo alfa. Por lo tanto, tiene que relacionarse con coseno. ¿Está bien? Entonces, si hacen esta cuenta, les va a dar 40 metros sobre segundos aproximadamente. ¿Ok? Yo voy a redondear directamente a 40 metros sobre segundos. Bien, no se olviden que en este movimiento es un movimiento que sucede en el plano vertical. Por lo tanto, está sometido a la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Esa aceleración es vertical y apunta hacia abajo. Entonces, fíjense que G apunta en sentido contrario al sistema de referencia. Por lo tanto, en todo mi problema, G va a ser negativo. ¿Está bien? Entonces, te dejo acá el dibujito para seguir el problema. Vamos a poner toda la información entonces en el dibujo. Fíjense que en lugar de poner B0 voy a escribir sus componentes escalares. ¿Está bien? Y además también vamos a ver cuáles son las condiciones iniciales del problema, ¿no? De la flecha. Entonces, fíjense lo que voy a decir. Defino T0 igual 0. ¿Qué significa eso? Como siempre, significa que cuando yo abro los ojos, se está disparando la flecha. ¿Está bien? Si yo si yo elijo T0 igual 8 segundos, ¿qué significaría eso? Significa que abrí los ojos
durante 8 segundos no pasó nada, y a los 8 segundos se disparó la flecha. ¿Está bien? Es una elección propia, ¿sí? Es una elección personal para hacer más fácil la cuenta. Fíjense que esto es lo que hablábamos antes. La posición inicial en X, fíjense que es 0, porque inicialmente la flecha está en la posición 0. Y la componente Y de la posición también es 0 inicialmente, ¿no? O sea, parte del origen de coordenadas. Bien, entonces, una vez definido todo esto, ahora sí pasamos al armado de las ecuaciones horarias. ¿Sí? En un tiro oblicuo hay 3 ecuaciones horarias. Una para el eje X, que es la del MRU, ¿está bien? Y 2 para el eje Y. Una para la posición vertical y otra para la componente vertical del vector velocidad. ¿Está bien? Bien, estos son los modelos de ecuación horaria que tengo que armar, que habíamos visto en la teoría. ¿Está bien? Y acuérdense que ahora el problema es armar esa ecuación horaria. O sea, decir cuánto vale x0, cuánto vale y0, cuánto vale b0x y b0y, cuánto vale t sub 0 y cuánto vale g. ¿Ok? Fíjense que todo eso lo tienen. Está todo resumido acá. Entonces, si armamos la ecuación horaria, te pido que pongas pausa y lo hagas vos. Fíjate si llegamos a lo siguiente. A ver, pone pausa. A ver, fijémonos si llegamos a lo mismo. Hay que armar las ecuaciones horarias, ¿sí? Entonces, x de t, a mí me queda esto, ¿sí? Porque x0 es 0 y t0 es 0. Y de t me quedó esto, porque y0 en este problema vale 0, ¿está bien? G es negativa, me quedaría menos 10, por un medio me queda menos 5 acá, ¿está bien? Y t0 es 0. Y vi de t me va a quedar esta ecuación, ¿está bien? Si no coincidís conmigo, por favor, consulta en el foro y vamos a tratar de discutirlo, ¿está bien? Ahora, la pregunta que yo hago, como siempre, es, ¿son estas 3 ecuaciones horarias? Y la respuesta es que sí, ¿no? Porque para cada instante t, con estas ecuaciones puedo calcular la posición horizontal, en este caso la posición vertical, y en este caso la componente vertical del vector velocidad, en cada instante que yo quiera. ¿Está bien? Esto no siempre va a pasar, ¿eh? En este caso lo pude hacer porque tenía todas las constantes de movimiento. Así que vamos a recuadrar estas ecuaciones. ¿Está bien? Porque son efectivamente las ecuaciones horarias que describen todo el movimiento que hace la flecha, por lo menos hasta que llega al piso. ¿Está bien? Entonces, a esta la voy a llamar 1, 2 y 3. ¿Sí? Como pude armar las ecuaciones horarias, el movimiento de la flecha, como ya les dije, no tiene ningún secreto para nosotros. Podemos calcular todo lo que nos pide el ejercicio. ¿Está bien? En particular, el ítem A nos está pidiendo el tiempo que la flecha está en el aire. Yo estoy asumiendo que la flecha se clavó en el piso, ¿está bien? Porque nadie me dijo lo contrario. Esto en un problema tiene que estar bien aclarado, ¿ok? Entonces, te dejo acá el dibujito nuevamente y acá las ecuaciones horarias para que las podamos usar tranquilos. Entonces, me piden el tiempo que la flecha esté en el aire o lo que es lo mismo, cuánto tiempo tarda en llegar al piso nuevamente, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar esos puntos entonces en el gráfico, en el esquema, y voy a llamar F al punto donde impacta la flecha contra el piso. ¿Está bien? Ahora, en mi dibujo y para mi sistema de referencia, ¿qué significa llegar al piso? Bueno, fíjense que la coordenada Y de este punto vale 0. Por lo tanto, llegar al piso significa que Y sea 0. Lo que no sé es cuánto vale el instante t sub f, que es lo que me están pidiendo calcular, y tampoco conozco x sub f, que me lo van a preguntar más tarde. ¿Está bien? Entonces, para este sistema de referencia que yo había elegido, llegar al punto f implica pedir que y sea 0. Ahora, esta condición, ¿en qué ecuación horaria podemos usarla? Claramente en la 2, porque en la 2 es la que habla de posiciones verticales. Entonces vamos a pedirle a la ecuación 2 que y sea 0 y calculemos el t correspondiente a esa posición. ¿Está bien? Con lo cual, usando la ecuación 2, nos queda para resolver esta ecuación cuadrática. Fíjense que yo acá puse t sub f porque cuando yo pido que esto sea 0, el instante que yo voy a calcular no es cualquiera. ¿Está bien? Es un instante en particular. Entonces, pone pausa y resuelve esta ecuación y ahí vemos si coincidimos.
Bien, fíjate que es una ecuación cuadrática y podemos resolverla usando la fórmula resolvente, pero en este caso me parece que podemos hacerlo más fácil, ¿no? Porque el término independiente es 0. Así que lo que puedo hacer es sacar factor común t sub f, ¿está bien? Ahí te lo saqué. Y ahora me queda una ecuación que se puede resolver con la ley de anulación del producto. O sea, cuando un producto es igual a 0, cuando alguno de los factores lo es. O t sub f es igual a 0, o este paréntesis es igual a 0. ¿Está bien? Si hacen este paréntesis igual a 0, van a llegar fácilmente a que t sub f es 6 segundos. Es decir, hay dos instantes para los cuales i vale 0. Uno es 0. ¿Está bien ese resultado? Bueno, la respuesta es que está bien ese resultado porque en el instante inicial la flecha está en el piso. ¿Está bien? Lo que pasa es que no se corresponde con el punto F. ¿Está bien? Así que este valor no me interesa, pero porque ya sabía que pasaba por ahí. El valor que me interesa claramente es 6 segundos. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que hemos calculado es cuánto vale t sub f. ¿Cuánto vale el instante en el que la flecha pasa por el punto F? Bien, te dejo nuevamente el dibujito y las ecuaciones horarias a mano y vamos a responder el ítem B. El ítem B nos pide la altura máxima que alcanza la flecha. Bueno, para eso hay que ubicar la altura máxima, que te lo ubique acá, ¿está bien? A esa altura máxima déjenme llamarlo punto A, ¿está bien? Y hay que ver qué es lo que pasa en la altura máxima, ¿no? En la altura máxima, acuérdense que la velocidad no es 0, sino su componente vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en la altura máxima? La componente i de la velocidad en ese punto tiene que valer 0, ¿ok? Esta condición, ¿en qué ecuación horaria puedo utilizarla? Claramente en la ecuación 3. Si pido que esto sea 0, voy a poder calcular en qué instante paso por ese punto, la altura máxima. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear eso. Igualamos la ecuación 3 a 0, ¿está bien? Y con eso voy a calcular el instante en el que paso por el punto A, la altura máxima. Pone pausa y calculalo. Si lo hiciste, tuviste que haber llegado a 3 segundos, ¿está bien? O sea que tardó en realidad 3 segundos en llegar por acá, ¿sí? Lo que me pide el enunciado no es cuánto tiempo tardó, sino la altura máxima. Bueno, para eso podemos usar la ecuación número 2. Esta ecuación me dice, para cada instante t, cuál es la posición vertical, en este caso la altura. ¿Está bien? Entonces, la altura máxima va a estar dada por la posición vertical del punto A, que es simplemente a la ecuación 2 evaluarla en 3 segundos y hacer esta cuenta. ¿Está bien? Si la haces, vas a ver que te va a dar 45 metros. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que hemos calculado es la componente i de la posición en el punto A, 45 metros. ¿Está bien? Y esa sería la respuesta del ítem B. Lo que voy a calcular ahora no lo pide, pero déjenme calcularlo igual. Vamos a calcular cuánto vale la componente x del punto A. ¿Sí? O sea, cuánto vale x sub A. ¿Está bien? Como un ejercicio adicional. Entonces, calculemos xa. Yo sé cuánto tiempo tardo en pasar por acá. ¿Está bien? Que habíamos dicho que era 3 segundos. ¿Está bien? Entonces, fíjense en qué ecuación puedo utilizar esa información para calcular x sub A. En la 1. Si reemplazamos en la 1, haciendo la cuenta, me va a dar 120 metros. Es decir, ¿qué es lo que calculé? Calculé esto, la componente horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense que al pasar por el punto A, la componente X es 120 y la componente Y es 45 metros. Por lo tanto, si tengo ganas, puedo construirme el vector posición de la flecha cuando pasa por el punto A. ¿Ok? El vector posición no es otra cosa que la componente X de la posición en X versor más la componente Y de esa posición en Y versor. ¿Está bien? ¿Y quién es este vector? Es el vector que une el origen con el punto A. ¿Está bien? Esto no lo pedía el ejercicio, pero lo quise hacer porque más adelante en el ítem F este vector lo van a necesitar y yo no lo voy a resolver. ¿Está bien? Así que se los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Sí?
Bien, vamos al ítem C. El ítem C pide el alcance, ¿está bien? Y el alcance se lo define como la máxima distancia horizontal recorrida por la partícula. ¿Está bien? En este caso, vendría a ser x sub f, ¿sí? Entonces, fíjense que yo sé cuánto vale el instante en el que pasó por acá, 6 segundos. Y si quiero la posición, simplemente reemplazo en la ecuación horaria de posición horizontal. ¿Está bien? Así que vamos a calcularlo. Entonces, esperen que me salteé algo. Perdón, ahí está. Entonces, x sub f es simplemente x evaluado en 6 segundos. Y si se en la cuenta, da 240 metros. ¿Está bien? Fíjense que esta posición horizontal sería 240 metros, que es el doble de esta. ¿Está bien? O sea que este problema presenta una cierta simetría, ¿no? O sea, acá yo ya les puse la observación, pero dice, si el viaje empieza y termina a la misma altura, la altura máxima se alcanza a mitad de trayecto horizontal, ¿sí? O sea que si yo desde acá hasta acá recorro 120 metros horizontales, entonces desde la altura máxima hasta el mismo nivel de lanzamiento, recorro otros 120 metros horizontales. ¿Está bien? Esa propiedad de simetría no se cumple si, por ejemplo, el lanzamiento es desde este punto donde está el puntero. Si el lanzamiento es desde acá, no es verdad que recorro lo mismo horizontalmente desde acá que desde acá hasta el piso. No sería lo mismo ahí. ¿Está bien? Entonces, por eso pongo esto de el viaje empieza y termina a la misma altura. ¿Ok? Bueno, espero que hasta acá se haya entendido. Por favor, si no se entiende, anoten las consultas y pónganlas en el foro así podemos contestarles. ¿Está bien? Bien, vamos al ítem D. Les dejo ahí el dibujito con los datos. Fíjense que ya completé los datos que me estaban faltando y acá les dejé las ecuaciones horarias. El ítem D pregunta el vector velocidad a los 5 segundos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto porque ya hicimos varias cuentas antes, ¿no? Pero fíjense que tardó la flecha 3 segundos en pasar por la posición A. Por lo tanto, el vector velocidad que me están preguntando no puede estar acá, ¿no? Tiene que ser de este lado, ¿sí? Entonces, me están pidiendo el vector velocidad en este punto que voy a llamar punto P, ¿sí? O sea, este vector violeta. Ese vector violeta no es otra cosa que el vector velocidad de los 5 segundos. Y un vector en el plano tiene dos componentes. Una componente X y una componente Y. ¿Está bien? La componente velocidad X a los 5 segundos en X versor, más la velocidad en Y en ese instante en Y versor. Entonces, el objetivo de este ejercicio es calcular cuánto vale Vx a los 5 segundos y Vi a los 5 segundos. Ahora, ya sabemos que horizontalmente esta flecha viaja como si fuese un MRU, o sea que la componente X de la velocidad tiene que ser igual a la componente X de la velocidad inicial, que ya sabíamos cuánto valía, 40 metros sobre segundos. ¿Está bien? Así que esta componente yo ya sé cuánto vale. La que no sé cuánto vale es VI a los 5 segundos. Bueno, pero eso sale muy fácilmente de la ecuación número 3. Evalúo esta función en 5 segundos, hago la cuenta y me fijo. Pone pausa y hacelo, por favor. Bien, si lo hiciste, fíjate que te tenía que dar negativo. ¿Por qué? Fíjense cómo quedan las componentes escalares del vector velocidad. La componente X apunta para la derecha en el sentido positivo, eso, y además tiene que tener igual módulo que V0X. Eso ya lo sabíamos. Pero fíjate que VPI está apuntando para abajo, porque en este trayecto la flecha está bajando. Por lo tanto, VPI te tiene que haber dado negativo, ¿sí? Porque se opone al sentido positivo del eje Y. Si hiciste la cuenta, el vector velocidad sería 30 metros sobre segundos en X versor menos 20 metros sobre segundos en Y versor. ¿Está bien? Pero no dejen de discutir los signos. Cada vez que calculan algo, fíjense si el signo es el correcto. Bien, esto es lo que pedí el ítem D. Vamos a calcular otra cosa, ¿está bien? Vamos a calcular además el módulo de la velocidad, ¿sí? En el punto P.
Cuando me piden calcular el módulo de la velocidad en el punto P, es cuánto vale la longitud de este vector dp. ¿Está bien? Entonces, para calcularlo hay que usar el teorema de Pitágoras. Fíjense que en este triángulo rectángulo los catetos serían las proyecciones y la hipotenusa sería el módulo de dp. Por lo tanto, nos queda esto. ¿Sí? Bien. Tendrían que hacer esta cuenta, se las dejo como ejercicio, pero les quería decir, esto, 40 metros sobre segundos todo al cuadrado, se resuelve haciendo distributiva. Tengan cuidado con la componente i al cuadrado, porque este cuadrado también afecta a este menos. En particular, este término tiene que dar positivo, porque todo número elevado al cuadrado da positivo. ¿Está bien? Por eso puse las paréntesis. Les queda para ustedes hacer la cuenta, ¿está bien? Y el ejercicio lo tienen que seguir ustedes. El ítem C pide el vector velocidad final. En este caso está pidiendo el vector velocidad en el punto F. No lo voy a desarrollar porque es exactamente la misma cuenta que esta, pero en el instante t igual a 6 segundos. Te pido por favor que calcules el ítem E y además calcules el módulo y te sorprendas. Debería darte algo muy parecido a algún valor que ya conoces. ¿Está bien? Calculalo y después te queda para vos el ítem F de tarea. ¿Está bien? Espero que se haya entendido y por favor consulten en los foros. ¿Está bien?